Segunda hora de la mañana en el radio, el día de San Zenón. Dirán ustedes, hoy que viene, el final de la crisis. No se hagan ilusiones, es con Z. Claro que a la mayoría de los españoles de Madrid para abajo, eso de la Z y la C no tal, ya no digamos la C, la S y lo que sea. Este es Zenón, de Nicomedia, como Nicomedes. Bueno, y este es un mártir de la época de Juliano el Apóstata que se decidió a acabar con el cristianismo. La verdad es que él no tuvo una gran visión de futuro. Llegó Constantino y pasó lo que pasó. Pero bueno, felicidades a todos los Zenones, que mal suena, ¿no? Cualquier Zenón, sobre todo si es del Club de Libertad Digital. Hoy es un día de transición hacia mañana, que volverá un calor. Es decir, es un día muy llevadero, agradable. Lloverá algo en Galicia, como casi siempre, y quizás en Asturias, y paren de contar. Empieza esa subida de temperaturas que se constatará mañana y pasado mañana. Pero mientras en Madrid 27 grados de máxima, paseables, la máxima nacional Murcia con 34, esto ya es calor, y la mínima, la hermana Soria, 7 grados. Oigan, 7 grados entre San Polo y San Saturio por la noche. Como no lleves una pelliza al día siguiente a urgencias. Así está el tiempo. Bien, vamos con Rosana Lavia y Vanessa Vallecillo a tratar de contar, con un punto de humor negro, naturalmente, el espectáculo de un país al que le ha bastado un día para demostrar que no tiene remedio, tal y como estamos. Es más, que avanza rapidísimamente, aceleradamente, hacia su descomposición final. Y digo final a conciencia. Si ni siquiera cuando el presidente del gobierno sale con más casos de corrupción que ningún político europeo en la historia, que preside el partido más ladrón de la historia de Europa, nadie ha robado tanto como el PSOE, que se jacta, no sé muy bien de qué, pone la misma cara de chulo de siempre, pero es su cadáver. Es la novia cadáver, pues el presidente cadáver. Siniestro, le ponen un maquillaje marrón, o sea, un color como ladrillo el que suelta cuando habla, con la masajista. Pero qué mal está ese hombre y sobre todo qué mal bicho es. ¿Qué es lo que dijo? Porque tiene a la señora imputada por 5 delitos. El hermano tetraimputado, por lo menos por 4, aunque pueden caer 2 más. Su fiscal general del Estado, imputado por revelación de secretos. Su mano derecha y jefe de organización, secretario de organización Ábalos, imputado. El siguiente secretario de organización, encarcelado. Y con este panorama sale diciendo que los jueces persiguen a su señora, a su hermano y al fiscal porque hacen política. Y en cambio él, pues por lo visto, hace jurisprudencia. Naturalmente, la masajista, más atenta que no se le descompusiera el muñeco que a otra cosa, ni el sueldo, bonitos sueldos, la verdad es que hay que reconocer que esta Roma sí paga traidores a la verdad. ¿No le preguntó qué pintaba Zapatero, Illa y Puigdemont vendiendo España? Le pregunta por qué es eso de darle a Cataluña el dinero que le vas a quitar. No se lo preguntó así, no quería ofenderle, no vaya a echarla. No, acaba de llegar y por supuesto estará cobrando hasta que llegue el PP, si llega, y entonces a lo mejor la confirmen en el puesto. Espero que Feijóo no haga las rajolladas que ya conocimos. Esto no es hablar de memoria, es hablar con conocimiento de causa. El gran traidor que todavía pasean entre empanadas, el Rajoy junto con Soraya y Montoro, lo primero que hicieron fue consolidar el duopolio televisivo, liquidar cualquier pluralidad televisiva, perseguir a los de la radio que no estábamos en el ajo ni en su pensamiento, etcétera, etcétera, lo que ya se sabe. Pero lo de este tío, o sea, vamos a ver, el fiscal dice que tiene la presunción de inocencia y que él es, bueno, y entonces, ¿por qué no dimite? Esta misma semana el rey se va a ver en una situación, claro, como siempre con Sánchez, que es un delincuente. Pero bueno, por lo menos a Sánchez todavía no lo han juzgado. Si no es que no sé qué hace el rey. Le da la mano, le pega una torta. Bueno, le da una torta al rey que está en plena forma y se nos descompone. Es que es Walking Dead. O sea, un muerto que anda.
Yo, sinceramente, cuando veo a un tío que está tan loco que ni siquiera se da cuenta de que debería cambiar el discurso, porque ¿de qué le ha servido atacar a los jueces? De nada. Lo que ha hecho es reafirmar hasta los jueces más blanditos de que no tienen más remedio, si se quieren llamar jueces, que llevar adelante las causas contra la familia, el partido, el gobierno, la persona del presidente, los adjuntos al presidente, y esperen que irán cayendo empresas. Porque claro, esto es como lo de PDVSA, Venezuela y los socios. ¿Qué pinta Zapatero? ¿Qué pinta Zapatero? ¿Qué cargo tiene para que sea el intermediario con el golpista, el prófugo de la justicia, Puigdemont, ante el que va a arrodillarse sumisamente el delincuente ella, cómplice por ir a ayudarle a su delito, que es ser prófugo de la justicia, eso es un delito? Lo mismo que Cerdán, ocupar el puesto de Cerdán, que está en la cárcel, que era el mediador de Sánchez. Bueno, pregunta básica, presidente, ¿qué siente cuando una persona como Ábalos, que ha sido su mano derecha durante tantos años y que incluso después de apartarlo de la vida política, las primeras imputaciones por casos de escándalo, los paradores, las putas, etc., ella podía decir no putas, podía decir profesionales de, no sé, de la gimnasia aeróbica, erótica, cualquier memez de estas. Porque usted, presidente, le mandó un mensaje a Ábalos 2 años después de echarlo diciendo que lo echaba de menos. Echa de menos a Ábalos. ¿Conocía usted a Jessica? ¿Sabe usted que las putas de su gente, de sus 2 secretarios de organización, los que hacen las listas del partido en toda España, las pagaban los tontos de los españoles, como el cupo catalán, el cupo navarro, el cupo vasco, cualquier cosa? ¿Y usted piensa que se puede mantener la Constitución en que los ciudadanos sean libres e iguales ante la ley, cuando los menas no se reparten en Cataluña ni el País Vasco y no sé si en Navarra, porque aquello está dejado de la mano de Dios? Pero bueno, ¿qué siente usted al consagrar la desigualdad de los españoles solo para aguantar un par de años más? Que dice la prensa hostil que solo para aguantar. Todos sabemos que usted es una persona de amplios horizontes. Por cierto, ¿qué tal el de la Mareta con toda la familia? ¿La familia es imperial o solo real? ¿Qué siente? ¿Qué siente cuando no puede salir a la calle? Dice que puede salir a la calle. Será a la desurbanización. Pedro Sánchez, hijo de fruta, ha sido el hit del verano. Bueno, y las oscargutanadas de esta gentuza. Pero cosas más, usted tiene hijas adolescentes. ¿Qué piensa usted cuando llega un profesor, como anteayer, en El Mundo, y dice que hay niños de 10 años que no saben escribir su nombre? ¿Usted no piensa que es que la educación en España está muy mal? Preguntas básicas. Usted viaja continuamente a Pekín. ¿En función de qué? ¿Cuál es el papel de Zapatero en el régimen? ¿Por qué no deja que se mueva el rey antes de que se mueva usted? Por ejemplo, en los incendios. ¿Por qué tardó una semana en acercarse a los incendios y luego le echó la culpa a las comunidades del PP? O sea, exactamente igual que en la Dana de Valencia. ¿Usted no dijo si quieren ayuda que la pidan? Pues cuando la pidieron se lo echó en cara. Y sobre todo, ¿usted cree que para mantenerse en el poder 2 años hay que aguantar que destroce, probablemente para siempre, una nación que tiene 500 años en su existencia moderna y 2000 de civilización romana y cristiana? ¿Usted cree que usted vale, que año y medio suyo en la Moncloa vale más que la destrucción de España o la conservación? A usted no se le cae la cara de vergüenza cuando tiene imputada a su señora, a su hermano, a su fiscal general, al jefe de organización, al sustituto del jefe de organización, a su mano derecha, Aldama, a todo el mundo. Y lo espera que ahora viene la presidenta del Congreso. Va a venir, bueno, por supuesto acabarán al final Robles y Marlaska. Y este tío es muy capaz, tal y como lo vi yo ayer, de pasado de todo, es muy capaz de acompañar a Begoña a la cárcel y seguir haciéndose la víctima. ¿Qué cosas me hacen por ser progresista? ¿Y qué se siente al lado de Otegi? ¿Qué se siente cuando la ETA es el principal apoyo de su gobierno? ¿Qué piensa usted como socialista de los que murieron por las pistolas de sus socios? ¿Qué siente?
si es que siente. Cosas básicas que cualquiera le hubiera preguntado. El otro día, a Bayrou, en Francia, 4 presentadores distintos de 4 cadenas distintas y hostiles, como es natural, de televisión, entre los egos y la sana competencia, bueno, Bayrou estuvo mejor que los 4, pero porque tiene un argumento sólido. Bayrou dice, hay que gastar menos. Poco me parece lo que quiere rebajar, pero en Francia, bueno, están indignados porque ha quitado 2 festivos. Hombre, yo creo, verdad, sin ánimo de molestar, que el 8 de julio de la liberación de los nazis, mejor que celebren el 4 de julio, que es el Día de los Norteamericanos. Porque si no es por los norteamericanos, la capital de Francia seguiría siendo Vichy. O sea, no me presuman, no me hagan mirar el calendario. Pero bueno, gran enfado, 2 festivos menos. Les encanta salir, agarran el camping, sacan sus mesitas plegables, sus sillas plegables, pero las de toda la vida, no son ahorrativos. Y claro, como Francia es tan bonita, pues se quedan allí. No les quites un festivo. Productividad, pues casi como en España, se anula. Y Francia, que era una potencia industrial, pues resultado. ¿Por qué pasa eso? Tenemos un déficit digno de España, tenemos una productividad cero, no podemos competir en nada y tenemos muy malas costumbres. El sector público es el 55% aproximadamente de la economía. Imposible que funcione. Hay 5,5 millones de funcionarios para un país de 60 millones. Imposible. Pero es que España está igual. Entonces, cuando él propone apretarse el cinturón, es un argumento muy sólido. No tenemos dinero. Decía Milei, no hay plata. No podemos pagar las pensiones. Y los otros pues pueden decir que Macron está ridículo, que Brigitte, no sé, se ve con Carla Bruni, lo que quieran. Pero no le pueden criticar en serio porque tiene un argumento. ¿Cuál es el argumento de gobierno de Sánchez? Quedarse. Que no lo toquen a él, aunque toquen a su familia. Pero ¿quién puede aguantar en la presidencia del gobierno sin delinquir cuando tiene a la señora, al hermano, al fiscal y a los secretarios de organización, sus íntimos, en el banquillo o en la cárcel? Hemos de verlo todavía, como con el GAL, con Felipe González, acompañando a Vera y Barrio Nuevo a la cárcel de Guadalajara, darle una palmadita en la espalda, vosotros para adentro, que yo me voy a Guanajuato. Eso lo hemos visto. Pero esto es mucho peor. Al fin y al cabo, el GAL irregularmente mataba terroristas. Luego se equivocaban, unas chapuzas, etc. Pero eso era un fin. Si hubiera convocado elecciones, hubiera ganado por mayoría absoluta. Porque Francia no colaboraba, cosa que sí hizo con Aznar. ¿Por qué? Aznar era un aliado fiable de Estados Unidos, de Francia, de Alemania y de Gran Bretaña. Y Estados Unidos ayudó mucho en la lucha contra la ETA. Y Francia, naturalmente, porque Aznar estaba en su bando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasa ahora? Nadie nos ayuda, no somos nada. Ni siquiera cuando hace algo la Unión Europea a propósito de Ucrania, es que ni llaman a Sánchez. El otro día me contaba, no, es que este lo graba todo. Es un Villarejo de la vida. Es decir, la impresión de, bueno, ya a esta tía le dan 250.000 euros por hacer este papel. Caramba, qué caras nos salen las saunas de Sánchez. Por cierto, nadie le preguntó. ¿Qué siente que cuando sabe ahora, si no lo sabía antes, cegado por el amor, que su carrera política se ha financiado mediante la trata de blancas, la esclavitud sexual? Usted sabe que ha sido condenado. Su suegro fue condenado por una muerte, en fin, por no actuar muy dentro de la ley. Sí, hombre, sí, un fontanero, no de la Moncloa, no, un fontanero seguramente tan falso como el electricista. ¿Sabe la historia de la muerte en la sauna de su suegro? ¿Usted sabía a qué se dedicaba el suegro de su señora cuando se casó? ¿Y qué piensa de la prostitución? Sobre todo de la forzada. Cualquiera en una democracia le hubiera preguntado. Bueno, le pregunta eso. En estos momentos Pepa Bueno está en la unidad de cuidados intensivos. Le agarra un trozo de cara, se la tira y la deja destrozada. Pero esto es lo que hay. Este no se va ni con agua caliente y hay que aprestarse a resistir y aguantar.
Muy buenos días, Federico. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, regresaba a Televisión Española más de un año después de conceder su última entrevista. Visiblemente desmejorado y con un rostro demacrado acentuado por la iluminación y el maquillaje, Pedro Sánchez reiteró su convencimiento de agotar la legislatura con o sin presupuestos. El presidente acusa a los jueces de prevaricar. A su juicio, aquellos que encausan a su mujer y a su hermano se dedican a hacer política. Preguntado por el fiscal general del Estado, imputado y procesado, Sánchez aseguró que es inocente y que por eso está en su derecho de seguir al frente de la Fiscalía. El presidente rechaza la idea de corrupción endémica en su partido y califica como coherente y acertada la reunión que hoy mismo mantendrá Salvador Illa con Carles Puigdemont. Que creo que es una decisión coherente con la política de normalización, de diálogo y de convivencia que apuesta el presidente Illa, y desde el punto de vista político a mí me parece acertado. Por tanto, quiero ser muy claro, vamos a presentar los presupuestos, vamos a pelear para aprobar esos presupuestos en las Cortes Generales. ¿Y si se los tumban? Seguiremos con los presupuestos que tenemos. Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna la hay. Afortunadamente es la minoría, pero la hay. Y hacen un daño terrible, un inmenso daño a la justicia. Como usted ha dicho, desde el plano personal, yo nunca pensé que esto pudiera pasarle a una persona que ejerza responsabilidades políticas. Porque además esto proviene de denuncias falsas, de recortes de prensa, de organizaciones ultraderechistas. Me podrá dar a mí el beneficio de confiar en una persona como Álvaro Ortiz, el fiscal general del Estado, que por cierto, sobre este caso, que recordemos de qué estamos hablando, de una filtración o una supuesta filtración que no se ha podido probar en lo que llevamos de juicio, sobre un caso de corrupción que afecta a la presidenta de la Comunidad de Madrid y a su pareja. Es un mentiroso patológico y la otra es la EZ. ¿Cómo que no se ha podido probar? Pero usted no sabe que la revelación de secretos de la ciencia es un delito. Fue usted el que acusó a la presidenta de la Comunidad de Madrid sin juicio alguno de corrupción. Fue usted. Es más, se produjo esa operación delictiva por la que irá a la cárcel, es su sicario mayor. Se produjo el mismo día en que se descubrió que su señora iba a ser imputada. Y para tapar la imputación de su señora, usted se inventó ese casus belli contra la presidenta de Madrid, como antes contra el hermano, como antes contra su padre. Esa era una pregunta. ¿Usted qué pasa con Ayuso? ¿Qué obsesión tiene con Ayuso? Le gusta, es una mujer atractiva, qué duda cabe, pero hasta el punto que ha llegado usted de inventarse delitos sin juicio y en cambio defender la presunción de inocencia de un fiscal. Pregunta básica de primero de periodismo. ¿A usted le parece normal que el jefe del Estado inaugure esta semana el año judicial con el imputado fiscal general suyo, particular, en el banquillo? ¿A usted le parece que eso es propio de una democracia europea o simplemente de un país decente? Es tan fácil, simplemente con nombrar todos los hechos que rodean a Sánchez, prácticamente todos delictivos, es tan fácil que hasta podía haber quedado como periodista. Bueno, ya sabemos que no lo son, pero bueno, qué contentos están, será por los sueldos. Qué contentos se les ve. Es que además, esto yo no me lo creía, pero es evidente que Bolaños, a quien han pillado en el palco del Rayo con Laporta, ya a partir de ahí ya... ¡Qué traidor, Félix! ¡Qué traidor! Luego al Bernabéu. Bueno, pues se ve que a ni Bacterio no le hace caso y el rubio este que se trajeron, pues es tonto hasta almorzar y después todo el día. Cree que poniéndolo como un cadáver nos vamos a compadecer. Esto lo ve ayer Alfonso Guerra y dice, este no está muerto, está mal enterrado. Porque era un cadáver, parecía que le pintan de un marrón, con una luz tenue. Parece una serie de televisión española de los 90, o sea, es una cosa mal iluminado, aposta, iluminado de víctima, este chulo. Viene usted de estar, además de la Mareta, con la familia imperial, en uno de los hoteles más caros de Europa, en Andorra. Ha reservado toda una planta. ¿A usted le parece que con la situación económica española esto es un buen ejemplo de austeridad? Cuando predica su amigo, ¿qué siente cuando los titiriteros, los artistas progresistas, dicen que hay una conspiración contra usted?
El texto ese, con faltas de ortografía o de sintaxis, ¿lo escribe usted? ¿Usted le escribe los manifiestos a Almodóvar? ¿Los escribe él o Serrat? A usted no le da vergüenza. Es que recuerdo cuando le dijo Sánchez, que no era una persona decente, se lo dijo a la cara a Mariano Rajoy. Rajoy será un miserable, ha sido un pésimo político, pero me llamarle a alguien indecente a la cara. El tío que ha hecho su carrera con el dinero de los prostíbulos, hay que echarle valor, ¿eh? Le da exactamente igual. Y salió como todas las sandeces posmodernas. Cuando tú no sabes qué hacer, la culpa, antes se decía, al empedrado. Ahora la culpa al cambio climático. Y salió, dice, mira, entonces por eso está tan desmejorado. Antes parecía un chulo de la Barceloneta y ahora parece un moribundo de Sant Feliu de Guíxols. Pero, y Pepa, bueno, por un momento pensé que iba a llorar. No nos faltes, presidente, no nos faltes. De fin. Comenzaba Pedro Sánchez la entrevista defendiendo la idea de cambio climático para justificar los incendios devastadores de este verano. Promueve un pacto de Estado en la materia y propone una agencia estatal de protección civil y emergencias. Dice Sánchez que el problema de España es la desigualdad y que necesita tiempo para hacer de la vivienda el quinto pilar del Estado. La presentadora de la entrevista, Pepa Bueno, afirmaba ante el presidente que él es víctima de una campaña de deshumanización y esta era la respuesta. Usted ha sido víctima de una campaña de deshumanización extraordinaria. Otros presidentes también, pero es verdad que ahora todo se multiplica. Hemos escuchado todos cánticos con insultos en conciertos masivos este verano y a muchas personas expresar con mucha naturalidad el odio que le tienen a usted personalmente. ¿Cómo gestiona usted esa situación? Pues con mucha paciencia. Ay, qué bueno. Están el santo Job y el santo Pedreche. Este sujeto que le da 260.000 euros de sueldo a esta tía que ha fracasado en la radio y fracasó en el periódico, no está mal. Pero bueno, ya se sabe que si eres un sicario sanchista, la izquierda, a diferencia de la derecha, nunca te apuñala. Siempre te coloca, te conserva y tal. Hay que decir, ¿qué siente usted cuando presidentes han sido por usted mismo calificados de asesinos, como por ejemplo Aznar? ¿Qué siente usted? ¿Qué siente usted cuando resulta que nadie le llama en Europa? Nadie. O sea, cuando hay una reunión europea invitan a todos. Antes invitan al Líbano, que prácticamente no existe, que España. España ha dejado de existir en Europa. Dice que ese es el cambio climático. ¿Y cómo es posible que este año, con ese cambio climático, haya habido la mitad de incendios que hace 5? Que estos años atrás, la mitad. ¿Qué pasa? Que el clima tiene manías, ¿no? Le gustan unas regiones, otras no. ¿No será porque no limpian los montes? ¿Por qué no han llegado las ayudas a la Dana? ¿Por qué no han llegado las ayudas a Valencia? ¿Por qué huyó usted de Paiporta? ¿Por qué le llaman el galgo de Paiporta? ¡Ay, qué ofensivo allí! Ni que fuera usted cobarde. Es que de verdad, es una cosa. Usted ha sido víctima de una campaña. No, nosotros los españoles somos víctimas de una campaña de medios abyectos para mantener el poder a un indeseable. A nosotros nos matan impuestos, acaban con la igualdad ante la ley, nos llenan de delincuentes, a los que llaman migrantes, incluso periódicos de derechas que llaman, pero ¿cómo que migrantes? O son emigrantes o son inmigrantes. Migrantes no hay, en la edad de hielo tal vez. La pobrecita, digo, ¿a qué llora? ¿A qué llora? Esa campaña, las que le hacen a Ayuso. En fin, y la oposición ante tal exhibición, ¿qué es lo que dice? Alberto Núñez Feijóo cree que el hecho de que Sánchez critique abiertamente a los jueces y reitere su intención de seguir gobernando con o sin presupuestos es ya un peligro para España. El líder de la oposición propone una reforma constitucional para obligar por ley a la presentación de presupuestos. Desde Vox, Abascal asegura que España está gobernada por una mafia corrupta y convoca para hoy una concentración en el centro de Menas de Hortaleza. Dice que la niña violada es víctima de las políticas del bipartidismo. No es admisible que un gobierno pueda dirigir un país una legislatura entera sin presupuestos, porque el siguiente presidente podría hacer lo mismo y llegaríamos al absurdo de que en España los gobiernos no tienen obligación de presentar ni de aprobar los presupuestos sin límite, una
2, 3 legislaturas. Creo que esa niña es una víctima de las políticas de Sánchez. Esa niña es una víctima de las políticas migratorias del bipartidismo. Y esa niña es una víctima de Open Arms y de todas las ONGs que se dedican a facilitar la inmigración ilegal. Oye, por cierto, esto del bipartidismo, ¿desde cuándo rige? Porque se te olvida, Santi, que tú has sido un dirigente del Partido Popular, como Ortega Lara, el heroico presidente de Vox, aunque ya no lo sacáis. ¿Cuándo tenemos que empezar a contar el bipartidismo? ¿Cuando tú te fuiste del PP? Es que convendría, porque yo veo a los sicarios estos que tienes por ahí en las redes, que parece que es que Vox siempre haya estado en la oposición. Vox la crea el PP, la gente disconforme, y hacía muy bien con la abyecta política de Rajoy. Pero, por favor, deberías establecer en qué momento el bipartidismo era bueno, cuando tú estabas en el PP, y en qué momento se hizo malo. Porque la alternancia ha existido siempre. Cuando tu padre y luego tú defendíais heroicamente a la nación, a las libertades, etcétera, era dentro del Partido Popular. Ortega Lara, cuando lo sacaron de aquella fosa inhumana, dijo que estaba muy orgulloso de pertenecer a un partido que él sabía que no iba a negociar con los terroristas. ¿Esto era bipartidismo? ¿O es que has perdido la cabeza? A mí me parece bien, quieres convocar a manifestaciones, muy bien, pero no mezcles, vas a decir que va a ser víctima del cambio climático. O sea, los delincuentes tienen responsabilidades personales, no hay responsabilidades globales. Es verdad que este es dentro de un movimiento global, pero, por ejemplo, si Vox participara en la política de Madrid, en lugar de estar insultando a Ayuso todos los días, especialmente tú, que pareces Sánchez, sabes que hay 37 peticiones de la Comunidad de Madrid para expulsar a menas comprobadamente violentos, no solo a este último violador, y que el gobierno ni ha contestado. Hombre, podías hacer el gesto alguna vez, no digo siempre, ¿verdad?, pero alguna vez, de hacer algo conjuntamente con el PP y no con el PSOE. Esto, yo creo sinceramente que es una exageración, y estoy a favor de casi todo lo que ha hecho, no en la forma, pero sí en el fondo, este verano Vox. Porque no lo hace nadie y sobre todo porque tiene razón. La lucha contra el Islam, contra la inmigración ilegal, tiene razón. Pero hombre, la razón luego hay que argumentarla, hay que servirla, hay que explicarla. Y esto es una tomadura de pelo. Insisto, creo que hace algo que hay que hacer y que debería hacer el PP. Tiene un problema, y es que el PP no llega a protestar, tiene que llegar a gobernar, y eso es una cosa complicada. Pero aún así tienen que intentarlo. Víctimas del bipartidismo. De Abascal padre e hijo. De Ortega Lara. ¿Pero de qué vais? ¿Pero de qué vais? Santi, que te conocemos de toda la vida, que te hemos apoyado cuando eres un tío decente, no un rico amigo de Orbán. ¿Que hace falta Vox? Claro que hace falta Vox. Y cualquier cosa que nos ayude a acabar con este régimen inicuo de destrucción de la nación. Pero así no, ¿eh? Vamos, que no sea así, haz lo que te dé la gana, ya eres mayor de edad y ya eres rico. Unas casas que quien quisiera, ¿no? Pero la verdad es que así veo difícil, porque veo venir por dónde vas. Feijóo es más difícil, es un gallego clásico. No sabes exactamente por dónde. Más o menos, pero no exactamente. Pero tú vas, con la abstención, a promover un gobierno de Feijóo que derribarás tú al año. Y creerás que entonces va a llegar tu momento. Y no, señor, volverá Sánchez. Es que está escrito. En fin, despegamos con Iberia. Entre estar hasta arriba o estar en la cima, solo hay un vuelo. Descubre España desde 21 euros y Europa desde 25 euros por trayecto. Reserva tu vuelo en iberia.com hasta el 22 de septiembre. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, antes de entrar en el tráfico, por cierto, mi más sentido pésame a la flotilla humanitaria, la Armada Biodramina, que naufragó ayer en las mismas costas de las que salió. ¡Qué mamarrachos son! Hoy todavía está vomitando la Greta Zombie. La ídola de una señora que, tras ser vicepresidenta del gobierno, hoy estropea los metros cúbicos y cuadrados de la
la antiguamente llamada Europa y ahora Euravia. Pero para prevenir el multazo que te crío, bueno, pues Radarbot. Te lo confesaba ayer Federico, el otro día iba por un tramo que de repente bajaba de 90 a 70 kilómetros por hora y claro, multa al canto. Así que entre impuestos, combustibles, seguros, peajes, conducir yo creo que ya es bastante caro como para que encima te frían a multas por un despiste. Ahora lo que hago es usar Radarbot, una aplicación 100% española que me avisa de todos los radares, los fijos, los de tramo con la velocidad media, puntos negros, absolutamente todo. Así que si no queréis volver de estas vacaciones con una multa de recuerdo, descargaos ya gratis Radarbot desde la tienda de aplicaciones. Bueno, ¿y cómo está el tráfico? En la Villa y Corte complicado, ¿eh? Está complicado ya. A esta hora en Madrid tenemos retenciones en el sur de la M30, también en la zona del Puente de Ventas, donde están las obras. En el centro de la ciudad, complicaciones. En Plaza de España, también en Atocha. Paseo de Recoletos, Doctor Esquerdo con la calle O'Donnell, Paseo de las Delicias, Plaza de Manuel Becerra y en el Paseo de la Castellana a la altura de Rubén Darío. Vamos a comprobar ahora cómo se circula por el resto de carreteras españolas. DGT, muy buenos días. Muy buenos días. En estos momentos, tráfico intenso ya en las entradas a Madrid, en la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Pinto y Butarque, A42 en Parla y Getafe, A5 Alcorcón y la 6 en Majadahonda, al igual que se complica el acceso a Barcelona por la C58 Moncada, la 2 en Sañón de Espí y la entrada a Sevilla por la carretera 49 en el entorno de Tomares. Radarbot te ayuda a disfrutar de una conducción tranquila, segura y sin multas. Seguimos con Silvia Rivero y Luis Díaz y hoy en territorio español que pagamos todos los españoles en una dependencia que no será barata de la Generalidad de Cataluña en el exterior, porque ya no tenemos Ministerio de Asuntos Exteriores. Tenemos esa especie de renacuajo pomposo que llaman Napoleón Chu, haciendo el ridículo en varios idiomas. Y al servicio de Huawei, la multinacional china que se encarga de espiarnos a todos. Nos hemos enterado este verano, sí medio perdida la información, de que resulta que los ministerios españoles están controlados por los chinos. Huawei es una empresa del Ejército Rojo, del Ejército Popular de la República Popular China. Es decir, de Xi Jinping directamente. Y los ministerios, la información que tienen sobre los ciudadanos españoles está en manos de los comunistas chinos, que no es que sean genocidas, son más allá de genocidas. Bueno, pero siendo eso repugnante, siendo eso propio de ese ridículo ministro de Exteriores que va por ahí haciendo no sé muy bien de qué, haciendo el ridículo por España, coincide con la estancia de Álvarez, primero en la foto hitleriana a los Riefenstahl al lado del avión con el piloto automático Sánchez. ¿Quién ha visto aquel chulángano y quién ve a ese cadáver ambulante por las televisiones? A ver si nos da pena. ¡Ay, qué pena nos da! Pero qué pena más grande nos da tener que aguantarlo. Pero es que en suelo español, un tío votado por los españoles se encuentra con un delincuente que ha perpetrado un golpe de Estado, que anda huido de la justicia hace 7 años y va con nuestro dinero a ofrecerle nuestro suelo para que pueda delinquir mejor. Por cierto, tampoco le preguntaron por la ley de amnistía, rabiosamente ilegal y solamente mediante el malvado conde Pumpido, el mayor traidor de la historia de España, incluido el conde don Julián, pues puede tener algunos visos de continuidad, que han estado negociando, que van a rematar Illa y Puigdemont. ¿Se acuerdan cuando decían Puigdemont a prisión? Lo que tiene que hacer Puigdemont es entregarse a la justicia. No, ahora es al revés, han entregado la justicia a Puigdemont. Salvador Illa y Carles Puigdemont se reunirán esta tarde en la delegación de la Generalidad de Cataluña en Bruselas. Según desvela hoy el diario ABC, el presidente catalán acordó con Sánchez celebrar este encuentro ahora para desatascar los apoyos de Junts a los presupuestos, tanto estatales como catalanes, después de que Zapatero testase la postura del golpista en su penúltimo encuentro en Zúrich. Desde el partido del fugado aspiran a más, a la fotografía con el propio presidente. El secretario general de Junts, Turull, no ha dudado en ridiculizar a Illa. Le escuchamos junto a Oriol Junqueras de la Esquerra, que también eleva el precio de su sí a los presupuestos. Lo que digo es que él es un obediente, sin ningún criterio propio en estas cuestiones. El presidente Illa lo que hace es lo que Pedro Sánchez le dice que debe de hacer y cómo debe de hacerlo.
Celebramos que todo el mundo se reúna con quien quiera, pero sobre todo lo que tienen que procurar es ponerse a trabajar y construir mayorías lo más amplias posibles para resolver estas cuestiones. Que todos se pongan a trabajar por un buen modelo de financiación, que todos trabajen para que los impuestos se puedan recaudar desde Cataluña, para resolver la cuestión de los trenes, para resolver el problema de la vivienda. Sí, siempre sí. Menudo habitatge te has hecho tú a costa del dinero de los madrileños, de los valencianos y de los andaluces. Sogolfo. ¿Pero de qué vivís? Si estáis quebrados. Soy inútiles. Encima tú a la cárcel. ¿Qué tiempos? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando iba Pablo Iglesias a negociar los presupuestos contigo? ¡Ay, qué cariñoso! ¡Ay, qué bonito! Y esto de hablar con todo el mundo no incluye al PP, a Vox y Alianza Catalana. Esos ya no son ciudadanos, no son humanos. No. Encima de racistas, golfos. Bueno, hoy precisamente, hoy el Gobierno va a perpetrar en el Consejo de Ministros, que más bien es el patio de monipodio, que llegan órdenes, oye, que hay que robarle, que hay que devolverle al joyero lo que le quitasteis el mes pasado, hombre, que se paga la protección. Anda, no sabíamos. Pues no sabíamos. Bueno, hoy van a legalizar eso, que es liquidar la Constitución y sobre todo convertir a toda España en un régimen mendicante ante el golpismo catalán y, por supuesto, ante el golpismo etarra, que es permanente. ¿Qué ha pasado con los homenajes a la ETA en todas las ferias estas siniestras, veraniegas, en el País Vasco? Homenajes continuos a los asesinos. Continuos. ¿Y la ley de víctimas del terrorismo? No, eso no contribuye a la paz. Lo que contribuye a la paz es que mande Otegi y los golpistas catalanes. Y ahora, darles dinero. ¿Cuánto? Lo que quieran. El Consejo de Ministros va a aprobar hoy el proyecto de ley para la condonación de deuda a Cataluña y el resto de comunidades autónomas. La norma no cuenta aún con los apoyos necesarios para que sea aprobada en el Congreso y además los presidentes regionales del Partido Popular no tienen previsto acogerse a ella si sale adelante porque consideran que solo sirve para blanquear el separatismo. Incluso las comunidades más perjudicadas por el sistema de financiación como Andalucía la rechazan. Madrid exige a Montero que apruebe un nuevo modelo y desde la Comunidad Valenciana Carlos Mazón tacha la quita de chantaje. Si el Gobierno de España no cambia el orden del día y por fin culmina el atropello de aprobar una nueva burla a los intereses de la Comunidad Valenciana con la aprobación de un sistema de quita o de condonación, en mi opinión, de chantaje, a la financiación de los servicios públicos que necesita el conjunto de España y muy especialmente la Comunidad Valenciana. ¿Por qué digo muy especialmente la Comunidad Valenciana? Porque es la peor tratada. Pues es verdad. Por una vez Mazón no ha mentido. ¿Cómo estará el Gobierno para que Mazón le prestemos alguna credibilidad? Bueno, pero la cuestión de fondo es que las quitas no existen. Las deudas no desaparecen, no se quitan con un plumazo. Esto significa que, por ejemplo, los 70.000 millones quebrados que tiene Cataluña los vamos a pagar todos los españoles, menos ellos. Ahora vamos a hablar de lo de los menas. A Cataluña no van. ¿Y por qué? Pero si son tan humanitarios, que los metan en la flotilla esta de Gaza, ahora que se han mareado las amazonas estas del Medio Oriente, la Armada Biodramina, mamarrachas. Porque no van a decirle a Hamás que suelte a los rehenes, que deje de violar y de matar, que puesto que en la guerra no pueden hacerla, porque la pierden, dejen de ametrallar por la espalda a los de gazatíes, a los que no les dejan coger la comida, porque eso es Hamás. Vamos con lo de la niña violada por un sujeto de lo peor. Decía antes que 37 menas, más que presuntamente delincuentes, han sido denunciados por la Comunidad de Madrid. ¿Y qué ha hecho el delegado del Gobierno, este que alababa a la ETA? No hace tanto. Pues no ha hecho nada.
Es que ni ha acusado recibo. El MENA, que ha violado a la niña de 14 años en Hortaleza, es un delincuente reincidente con varias denuncias por robos con violencia y que tenía hasta 3 identidades falsas. Hoy está prevista una manifestación convocada por Vox a las puertas de ese centro, mientras Sánchez hace referencia a los altercados con los encapuchados que agredieron a varios menores en el centro de acogida e ignora a la niña violada por uno de ellos. Escuchamos al presidente y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. La clave aquí es todo lo que estamos viendo, no solamente respecto a esto que usted hacía referencia, sino también los hechos lamentables que hemos visto hoy en un barrio de Madrid, en el distrito de Hortaleza, ¿no? Lo que quiero decir es que al final son la consecuencia de algo previo. El hecho es una aberración, cuenta con toda nuestra repulsa y a partir de ahí la investigación sigue abierta y también creo que es importante que se analice las circunstancias en las que un menor de un centro podía encontrarse a altas horas de la madrugada en la calle. Pues lo sacas tú. Pero que te han pedido que lo eches. ¿Por qué no lo has echado? Por la ley de responsabilidades de Sánchez, el culpable de esa violación eres tú. Ese tío tendría que estar en Marruecos, en alguna cárcel marroquí, que son más acogedoras. ¿Por qué estaba en Madrid? Es de los 37 que te ha pedido la Comunidad de Madrid que eches, que deportes, que encarceles y deportes. Porque además esto se sabe de dónde son. Aquí no conocemos a su padre, no sabemos qué edad tiene. Sí, sabemos. ¿Y qué haces tú? Protegerlos. ¿Para qué? Para crear un conflicto. Es que son así. Bueno, ahora, después del naufragio de la Armada Biodramina, ahora llega el vomitivo Open Arms. ¿Se acuerdan cuando empezó Sánchez recibiéndolos como si fueran salvadores? Son parte de la mafia. En eso tiene también razón Vox. Son parte de la mafia de trata de personas. Y ahora no sabe muy bien qué hacer si ir o no ir a Gaza. Israel ya ha preparado celdas, las celdas de los terroristas, que hay muchas, y más que debería haber, pues para ellos. Así que parece que están modificando su estrategia. El fundador del Open Arms reconoce ahora que no volverán a Gaza sin un alto el fuego para no arriesgar la vida de su equipo. Carlos Camps insiste en que no se plantean desplegar más misiones porque les está pasando factura física y emocional. Desde Israel ya han avisado que hay una norma que cataloga como terroristas a los activistas de estas embarcaciones. Escuchamos a Carlos Camps. Nosotros nos comprometimos a ayudarle en el desarrollo y en la reconstrucción en cuanto haya un alto el fuego. Pero si no hay un alto el fuego, yo no puedo poner en riesgo la vida de mi equipo, porque no. Claro, ni que fueran israelíes. Claro, si estáis para lo que estáis, para la foto, bueno, y luego las subvenciones, claro. ¿Qué clase de gentuza? El negocio de la caridad. Pero estos no son mercedarios. Los frailes mercedarios, cuando en España había religión y una iglesia decente, etcétera, se ponían ellos en el lugar de los secuestrados, mientras se recogía el rescate, por ejemplo, en España. Eso hacían los frailes mercedarios, que fueron a rescatar a Cervantes cuando ya lo iban a facturar a Turquía. O sea que ahora creo que Amenábar se va a inventar una película, nos va a contar la vida de Cervantes. Escribe el Quijote para que luego un analfabeto funcional cuente tu vida. Bueno, de las cosas cómicas que he visto, aparte del estado de salud de Sánchez, que me tiene muy dolido, ¡ay, qué pena me da una pena! No, es lo de Maduro. ¿Qué cara de pánico tiene? Porque hay unos barcos norteamericanos allí, en el Caribe, que por cierto los ha habido siempre. Y dice que está Venezuela en armas contra Venezuela. Contra Estados Unidos no durarían ni la décima de un segundito. El dictador Nicolás Maduro amenaza con declarar a Venezuela en armas, en plena tensión con Estados Unidos. El líder chavista habla de los buques estadounidenses como una amenaza extravagante y criminal, mostrándose como una víctima ante la decisión del gobierno de Donald Trump de reforzar la lucha contra el narcotráfico. Maduro asegura que aumentará la presión militar. Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años. Y ante la máxima presión militar, nosotros hemos declarado la máxima preparación para la defensa de Venezuela.
Este tío no era un conductor de autobús, es un sicario cubano educado en Cuba que obedece, como todos los cubanos, a dos razones: la violencia y el dinero. Es un gángster, es un narcogángster, es el Chapo de Venezuela. Ha robado las elecciones, lo sabe todo el mundo, le da igual. Por supuesto, en el momento en que amaneciera un marine, uno, en una playa, no importa qué playa de Venezuela, corría este ejército del narco, pero vamos, los conejos se parecerían cojos al lado de las liebres venezolanas. Los colombianos, que no lo pueden ni ver, como pasa con todos los vecinos, dicen que un general venezolano, sobre todo de este régimen, antes morirá de parto que en el campo de batalla. Pues eso. Bueno, y por último, ¿a cómo está el kilo de agradador mediático de Sánchez? Oye, pues qué precios, ¿eh? Televisión Española estrena temporada con nuevos fichajes afines al sanchismo, con grandes sueldos entre sus presentadores. Pepa Bueno, como cara visible del telediario de la noche, recibirá más de 200.000 euros al año. David Cantero en Radio Nacional, unos 180.000. Y Lourdes Maldonado, otro de los fichajes externos de los nuevos telediarios, tendrá un sueldo de hasta 110.000 euros. Bueno, bien, ¿no? Para contribuir al Open Arms y a la Armada Biodramina. Payasos. Bueno, ya se vio esa campaña que hay contra usted de deshumanización. Perdón, campaña de deshumanización. ¿Y la tuya contra Ayuso? ¿Cómo una persona que no sabe hacer radio, no sabe hacer televisión, no sabe leer ni escribir, y ha dirigido el periódico de más tirada, de la mínima tirada que quedan los periódicos de papel, puede seguir y cada vez con sueldos mejores, y pone una cara como que se enfada? Es como cuando Mercedes Milá era más joven, que estaba siempre como un poco nerviosa, ¿no? Decía, a ver, ¿pero por qué? Y parece que estaba preocupada, no sé, por Gaza, por el IVA, no, por lo que sea. Siempre se preocupa por lo que toca. Pues esta es lo mismo, pero es la mirada. Esta, sí, Mercedes, que es más simpática, era la nerviosa. En esta es la desolación. ¿Cómo es posible que una persona tan buena la traten tan mal? Fíjate si es buena, que me ha contratado 3 veces. Nos vamos a la Mutua. Sí, Federico, yo no sé si tú también tienes la sensación de que cada año te suben más el precio del seguro, vamos, que nos tienen contentos. Así que si esto te pasa también a ti, si le pasa a los oyentes, ya sabéis, os vais a la Mutua, porque si te vienes a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91 555 55 55. 91 555 55 55. Vente a la Mutua y todos contentos. Yo me voy a la prensa económica, que cada día nos trae un susto. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos a ver, Luis Fernando Quintero. Los países son de dos tipos. Los que hacen la vida más cómoda, más fácil para los ciudadanos, y los que la dificultan. Sí, estamos más en la segunda. Estamos en la segunda. Estamos en la segunda. Los que dificultan la vida son los que ponen tantos impuestos que todo lo que trabajan se lo lleva el leviatán del Estado. Y en este caso, el leviatán, su señora, su hermano, su partido, su gobierno, su sindicato. Es decir, gentuza. Y todo lo que nos anuncian es más impuestos, trabas y más impuestos. Bueno, en Libre Mercado llevamos hoy 2 informaciones que no nos podemos perder. Por un lado, el sablazo real al poder adquisitivo de los trabajadores que Sánchez niega, un 23% por la inflación y un 56% por IRPF. Ahí es nada. Este es el bocado que nos están pegando en el bolsillo. Mientras Sánchez presume... decir, ahora la clase media, media alta, sigue pagando impuestos desde enero, y no para él, sino para el gobierno, porque esto es el gobierno, no es el Estado. Del Estado, por supuesto. Esto es el gobierno. Se dice pronto, a partir de octubre empezaremos a tener para nosotros. Sí, sí, lo que no es la media, que termina el 18 de agosto. Y eso en Madrid, sí. Que si tienes la presión fiscal de Cataluña, hasta noviembre no te vistes. Trabajar mes y medio para ti en todo el año. Bueno, y otro artículo importante de Daniel Rodríguez Asensio, las 5 razones que explican por qué la quita de la deuda es el principio del fin del Estado autonómico. Un análisis pormenorizado de la barrabasada absoluta que supone esto de la quita, que es aumentar la deuda, claro. Desde luego que es aumentar, pero es una forma también de default. Totalmente. Es que tú te declaras, es que Cataluña está quebrada. Lo venimos diciendo hace una década. Debe casi 80.000 millones. No, 89.000 debe 89.000. Bueno, más los intereses y todo. Bueno, y lo tienen que pagar los de Teruel. Y los de Madrid.
y los de Andalucía, y los de Valencia. Y dice, o sea, que la sociedad de gente más pobre, Extremadura tiene que pagar el cupo catalán, porque nos hacen el favor de robarnos. Claro. Enorme, en fin. Pues vamos a una pausa, atentos a las noticias de cercanía. ¿Cómo ha contestado el delegado de Sánchez en Madrid, el sicario Paquirrindos, a la violación de un MENA que tiene más delitos que Marlaska? ¿Cómo contestó ayer ese sujeto? Y volvemos. Y hoy volvemos en la tertulia, el gran Luis Herrero, que ha venido con un color veraniego. ¿Vale? Mucho bogavante veo yo por ahí. Te preguntaré. Es